Quisiera, hermanos, una vez más que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, el pasaje de la palabra de Dios que recoge los 10 mandamientos. Y dice así la palabra de Dios en los versículos 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Imagínense por un momento lo que sucedería en una nación si de repente el gobierno intentara aplicar una ley que fue promulgada hace muchos años atrás, décadas tal vez, y que desde hace muchos años nadie la observa ni se acuerda que esa ley existe. Por ejemplo, alguien me comentaba en estos días, en esta semana, que debido a una antigua ley que todavía está vigente en nuestra nación, aquí está prohibido fumar. En República Dominicana está prohibido fumar. Y está prohibido andar descalzo. En la época del dictador Trujillo, si una persona andaba descalza por las calles, la tomaban presa, porque estaba actuando en contra de la ley. Esta misma persona me dijo incluso que aquí, en República Dominicana, está prohibido mendigar. Y aunque hay muchos mendigos en la ciudad de Santo Domingo, si esa ley existe y no ha sido derogada, teóricamente continúa en vigor, aunque nadie la observe e ignoren su existencia. No es mi interés en esta mañana determinar lo absurdo o apropiado que puedan ser estas leyes, o lo absurdo o apropiado que pueda ser el que el gobierno tratara de implantarlas de nuevo. El punto es que muchas veces ocurren cosas como estas en el desenvolvimiento de una nación. Se promulga una ley, pero con el paso de los años las personas comienzan a descuidarla, a olvidarse de ella, y aunque el Estado, el gobierno no derogue esa ley, el uso y costumbre se encarga de eliminarla y desterrarla al olvido. Algo similar a esto ocurrió en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Señor promulgó su ley en el Sinaí, pero a medida que pasó el tiempo, el pueblo se fue olvidando de la ley, el pueblo comenzó a echar a un lado la ley, hasta que finalmente vino sobre ellos el castigo que Dios había advertido les daría si traspasaban sus mandamientos. Las 10 tribus del norte fueron llevadas al cautiverio asirio en el año 720 a.C., y unos 100 años más tarde las 2 tribus del sur fueron llevadas al cautiverio babilónico. Al regresar de Babilonia unas décadas después, estos judíos del sur, estos judíos de Judá,
entran en un proceso de reforma religiosa y se comprometen a guardar la ley de Dios. Ahora traten de imaginar, hermanos, el impacto que esto tuvo sobre esta generación de israelitas. Estos judíos habían pasado 70 años de cautiverio en Babilonia y ahora desean regular la vida del pueblo conforme a esta ley que aún estaba vigente, pero que ellos en su mayoría habían dejado de guardar hacía muchísimo tiempo atrás. Este pueblo pudo haber reaccionado mal ante este intento de reforma, tomando en consideración que esa ley había sido promulgada cientos de años antes y que por las circunstancias históricas que habían vivido, prácticamente se habían olvidado de la ley. Pero hermanos, esa no fue la reacción del pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Ellos comprendieron que esa ley estaba en vigor por cuanto había sido proclamada por un Dios inmutable. Ellos entendían que debían volver a la obediencia de la ley, no tratando de acomodar la ley a su nueva circunstancia, sino más bien conformar ellos su vida a la ley. Nehemías capítulo 8. Libro de Nehemías capítulo 8. Dicen los versículos 1 al 3. Comenzando desde la mitad del versículo anterior, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Hermanos, esta es el origen histórico de los púlpitos. Un lugar más elevado para que todo el mundo pudiese ver al predicador, para que todo el mundo pudiese escuchar la palabra de Dios. Y noten ahora el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, era una predicación exegética. Leían la ley, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El pueblo reaccionó bien a la ley de Dios. Amados hermanos, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la iglesia de nuestra generación se encuentra en un estado similar al que se encontraba el pueblo de Israel en aquellos días. Hasta el siglo pasado, muy pocas personas, dentro y fuera de la iglesia, se cuestionaban el hecho de que el decálogo, los 10 mandamientos, contenían el resumen de las demandas morales de Dios al hombre. Prácticamente a nadie se le ocurría poner en duda que esa ley moral estuviese en vigor, mostrando en una forma sumaria cuál es el estándar ético y moral que ha de regir la vida del hombre sobre la tierra. Nadie ponía esto en duda, ni dentro ni fuera de la iglesia. Pero varias cosas han contribuido a que la situación cambiara drásticamente en los últimos años. Por un lado, dentro de la iglesia, el avance del dispensacionalismo que estudiamos en la escuela dominical, con su novedosa enseñanza de que existen 2 pueblos de Dios, uno terrenal y el otro celestial, conteniendo cada uno de ellos estándares morales distintos. Y por el otro lado, fuera de la iglesia, el relativismo moral del mundo moderno. Cada año que pasa, la línea que separa el bien del mal se va tornando más y más tenue, hasta el punto que hoy día muy pocas cosas son consideradas como malas y pecaminosas por la sociedad en que vivimos. Y si un adolescente pregunta acerca de las relaciones prematrimoniales,
se le dice simplemente cuídate para evitar un embarazo indeseado, no porque sea pecado, sino para cuidarte tú. Nada está bien, nada está mal. Eso depende del criterio de cada persona. Eso depende de que otros no sean dañados con nuestras acciones. Lo que Dios opine o deje de opinar al respecto ya no tiene la menor importancia. Hablarle a esta generación de los 10 mandamientos y aún mencionarlo en muchos contextos cristianos que estos mandamientos están vigentes, resultaría tan extraño como sería para nosotros que el gobierno dominicano tratara de aplicar en nuestro país aquellas leyes que mencionamos al principio. Es por esta razón, amados hermanos, que antes de aventurarnos en el estudio de los 10 mandamientos, tomamos nuestro tiempo para introducir este tema, estableciendo la relevancia del decálogo para nosotros hoy. Quizás para algunas personas dar 15 sermones introductorios fue demasiado largo. Hermanos, es que era necesario establecer la relevancia del decálogo para nosotros hoy. Y es por esta misma razón que el domingo pasado nos detuvimos a considerar el prefacio a los 10 mandamientos. En estas palabras introductorias del decálogo, versículos 1 y 2 de Éxodo 20, Dios se presenta a sí mismo ante el pueblo como aquel que tiene un derecho universal, es decir, sobre todo hombre, y un derecho perpetuo, es decir, imperecedero, para legislar sobre los hombres por cuanto Él es quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien Él es, su autoridad permanecerá intacta y nuestra obligación de obedecerle permanecerá intacta también. Hay 3 cosas que Dios dice acerca de sí mismo en Éxodo 22, en este prefacio, y que constituyen la base de su autoridad como legislador. Recuerden, hermanos, que para ser un legislador se necesitan 2 cosas. ¿Qué se necesita? Se necesita sabiduría para legislar, porque el legislar es una actividad netamente racional, y en segundo lugar se necesita autoridad. Se necesita autoridad. Cuando el Congreso Dominicano formula una ley, esa ley ata a los dominicanos. Esa ley no puede ser implantada en Venezuela, no puede ser implantada en Puerto Rico, en Guatemala o en cualquier otra nación del planeta. La pregunta es, ¿tiene Dios autoridad para gobernar la vida de los hombres? ¿Tiene Dios autoridad para legislar? En Éxodo 20, 1 al 2, Dios establece su autoridad como legislador. La semana pasada solo pudimos considerar la primera de estas cosas. Dios tiene autoridad para legislar sobre nosotros por cuanto Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. ¿Por qué tiene Dios autoridad para legislar? Porque Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Pastor, ¿y dónde dice eso en el prefacio del Decálogo? Vamos a leer el texto otra vez. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová. ¿Quién es que va a dar los 10 mandamientos? Yo soy Jehová. Como decíamos la vez pasada, este es el nombre especial de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo consta de 4 consonantes sin vocales, por eso no sabemos cómo se pronuncia realmente. Y-H-W-H, del verbo hebreo hayah, que significa ser, y su significado es el que es. O más exactamente, el que es quien es. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 15. Como vimos en el sermón anterior, Dios está aquí en Éxodo capítulo 3, comisionando a Moisés a que fuera a Egipto a libertar al pueblo de Israel como cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham. Versículo 10, dice Dios a Moisés desde la zarza, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero resulta que Moisés tenía ahora 80 años de edad. Y los últimos 40 los había pasado en Madián, apacentando las ovejas de su suegro. ¿Cómo podría él ahora ser el caudillo libertador de este pueblo esclavizado por la nación más poderosa de la tierra en aquel entonces? Versículo 11.
Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién soy yo, Señor? Dice Moisés. Dios le dice, Moisés, yo no te pido que vayas a libertar al pueblo en tus propias fuerzas, sino en las mías. Es en mi nombre que yo te envío. Dios, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el Dios eterno, el inmutable, el que siempre ha existido sin cambio ni variación. Él no dice aquí, yo era. Él no dice aquí, yo seré. Él dice simplemente, yo soy. Cuando una persona habla de sí misma, puede mirar al pasado y ver que ahora no es exactamente lo que era. Antes yo era más pequeño, antes yo era más joven, antes yo era más inmaduro, antes, etcétera, etcétera. Y esa persona puede mirar hacia el futuro y esperar seguir desarrollándose como ser humano, como profesional y en muchas otras formas. Cuando yo sea ingeniero, cuando yo sea abogado, cuando yo sea lo que sea, él puede mirar hacia el futuro. Pero Dios dice simplemente, yo soy el que soy. Dios siempre será lo que Él siempre ha sido. Él no deriva de nadie su existencia, Él no depende de nada ni de nadie para preservarlo, nada ni nadie puede cambiar lo que Él es, nada ni nadie puede cambiar lo que Él se propone hacer. Él es el Dios eterno, inmutable y todo suficiente. Como decíamos la vez anterior, nosotros, los seres humanos, somos el resultado de una serie de factores, muchos de los cuales no dependían en absoluto de nosotros. La familia en que nacimos, la nación a la que pertenecemos, la educación y la crianza que recibimos, el colegio al cual asistimos, etcétera. Pero Dios no es lo que es como resultado de ningún factor externo. Dios no es lo que Él es como resultado de ninguna cosa fuera de su propio ser. Él es quien Él es. Punto. Y aún sus decisiones y sus planes no vienen determinados desde afuera, sino desde dentro mismo. Desde su propio ser. De lo que Él desea y de lo que Él decide. Éxodo capítulo 33. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué significa esto? Hermanos, este texto está íntimamente relacionado con Éxodo 3:14. Por cuanto yo soy el que soy, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él no dice aquí, yo voy a tener misericordia del que haga esto, yo voy a tener misericordia del que haga aquello, yo voy a tener misericordia del que sea así, yo voy a tener misericordia del que sea asá. No, yo voy a tener misericordia del que yo determine soberanamente tener misericordia, porque yo soy el que soy. O usando las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, haré lo que haré por el puro afecto de mi voluntad. Nada de fuera determina lo que yo voy a hacer. En otras palabras, hermanos, Él es soberano. Él es soberano en la determinación de sus planes, propósitos y actuaciones. Y es en el ejercicio de su soberanía
que Dios se atribuye el derecho de legislar sobre su criatura. Él es Jehová. Él es Jehová. Todas las cosas que existen derivan su existencia de Él. Él no. Él es quien Él es. Él subsiste por sí mismo, pero nosotros existimos porque Él nos creó. Y continuamos existiendo porque Él nos sostiene. Por tanto, hermanos, amigos, nosotros nos debemos a Él. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida y aliento y toda la cosa. Tú estás respirando porque Dios te está dando aliento cada segundo de tu existencia. Y luego añade Pablo en el versículo 28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Mi amigo, ¿por qué tú debes hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tú debes tomar en serio sus mandamientos? Porque tú le debes a Él la vida. Porque tú le perteneces a Él, porque todo lo que tienes es de Él, y Él te creó para su gloria. Por eso proclama el salmista en el Salmo 100 que leyó el hermano Marcos al principio, cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, Él nos hizo. ¿Por qué deben servir a Dios con alegría todos los hombres? ¿Por qué deben todos obedecer su voluntad? Porque Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, no somos autosuficientes así como Dios es autosuficiente. Él es Jehová, nosotros no. Pero hermanos, el prefacio a los 10 mandamientos no solo nos enseña que Dios tiene derecho a legislar sobre nosotros por cuanto Él es eterno, inmutable, autosuficiente, de quien todos los seres y cosas derivan su existencia, sino también en segundo lugar, porque Él es el Dios del pacto. Porque Él es el Dios del pacto. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Siendo el dador de la vida, todos los hombres tienen la obligación de obedecerle. Pero la responsabilidad del pueblo de Dios es aún mayor. Por cuanto de una forma particular y específica, ese Jehová, que es eterno, inmutable, autosuficiente y de quien derivan su existencia todos los seres y cosas, ese Jehová es su Dios, de manera particular y especial. Yo soy Jehová, tu Dios. En virtud del pacto que Dios había hecho con Abraham, cientos de años antes, el pueblo de Israel fue apartado del resto de los pueblos de la tierra para ser en una forma especial el pueblo de Dios. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Hermanos, si nos detenemos a considerar estas cosas, es porque estas cosas son importantes cuando entremos a considerar los 10 mandamientos. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado para formar a través de él un pueblo y para que Dios bendiga el mundo a través de ese pueblo. Luego Dios hizo un pacto con Abraham, sellando de ese modo su promesa con un juramento. Recuerden, hermanos, que un pacto no es otra cosa que una promesa a la que Dios le interpone un juramento. No toda promesa es un pacto, pero cuando Dios promete y jura, es un pacto. Y Dios no solo le prometió a Abraham, sino que Dios juró por su propia persona que él habría de cumplir lo que le había prometido a Abraham. Génesis capítulo 15. Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo.
y de ese hijo va a salir una gran nación. ¡Qué bueno! Abraham tiene 75 años de edad, Sara tiene 65, Sara era estéril, pero Abraham estaba esperando el milagro. Los años comienzan a pasar, los años comienzan a pasar, los años comienzan a pasar, y nada de salir embarazada Sara. Dice en el versículo 1 del capítulo 15, después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y luego el texto del Génesis continúa diciendo que el Señor le dice a Abraham, búscate un cordero, búscate una paloma, diferentes animales y pártelos por la mitad. Abraham parte los animales por la mitad y dice que las aves de rapiña comenzaron a caer sobre las aves y Abraham las ahuyentaba hasta que finalmente Abraham cae exhausto y la noche sobre él. Versículo 12. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En el tiempo de Abraham, los hombres hacían pacto con otros hombres, partiendo un animal por en medio, agarrándose de las manos y pasando por en medio del animal partido. Muchos buenos teólogos opinan, aunque esto no es algo que puede decirse dogmáticamente, pero muchos buenos teólogos opinan, y hay textos que no puedo buscar para probar esto, que esto era un juicio de autocondenación. En otras palabras, aquellos que estaban haciendo el pacto pasaban por en medio de los animales divididos y en cierta forma estaban diciendo que así me parta Dios si yo violo lo estipulado en este pacto. Si eso es así, porque no podemos decirlo dogmáticamente, hermanos, Dios no pasó por en medio de los animales agarrado de mano con Abraham. Dios pasó él mismo, solo, por en medio de los animales partidos, y de ese modo Dios probablemente estaba haciendo un juramento que deje yo de existir si yo dejo de cumplir la promesa establecida en este pacto. Y dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Hizo Jehová un pacto con Abraham. Hermanos, pero no solo fue con Abraham que Dios hizo ese pacto, sino también con la descendencia de Abraham. Génesis 17:7. Génesis 17:7. Entonces dice Dios, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, cuando Dios dice en Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, es en virtud de este pacto que él hizo con Abraham. Yo soy Jehová tu Dios. En virtud del pacto abrahámico, el Dios creador del universo, el Dios de toda la tierra, vino a ser el Dios de Israel en una forma especial y única. Y por lo tanto, aunque toda la tierra tiene la obligación, el deber, la responsabilidad de servir y obedecer a Dios, como dice el salmista en el Salmo 100, el pueblo de Israel tenía una responsabilidad aún mayor, una responsabilidad mucho mayor por ser el pueblo del pacto. Ahora, hermanos, es evidente que todos los hombres deben obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, la razón por la que Dios eliminó a los cananeos fue precisamente su maldad.
el haber violado al colmo los mandamientos de Dios, la ley de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Yo no te voy a dar la tierra todavía, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Dios estaba tomando en cuenta el pecado de los amorreos, pero no ha llegado al colmo. Todos deben obedecer a Dios, y todos darán cuenta algún día por sus transgresiones a la ley de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 3, 19 al 20, que hemos leído varias veces. Pero hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, para que éstos vivieran para Él, sirviéndole y obedeciéndole a Él en una forma especial. Deuteronomio capítulo 7. Este es el pueblo del pacto. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora, en este punto de nuestro estudio, puede surgir una inquietud en la mente de algunos. ¿Qué papel juega la iglesia en todo esto? Siendo que Dios se presenta como el Dios de Israel, como el Dios que hizo un pacto con Abraham y su descendencia, ¿en qué forma participamos nosotros de ese pacto si nosotros no somos judíos? Puede ser que haya algún judío aquí, pero la mayoría no somos judíos. Esa inquietud es válida y es de suprema importancia en el tema que estamos tratando. Yo espero que la clase de escuela dominical que se impartió esta mañana sea de gran ayuda ahora al dilucidar este asunto. Uno de los argumentos que usan los antinomianos, es decir, los que rechazan la ley moral de Dios, es precisamente este. La ley moral, los 10 mandamientos, fueron dados a Israel en virtud del pacto que Dios había hecho con ellos, y por lo tanto, esto nada tiene que ver con la iglesia de Cristo hoy. Este argumento o este planteamiento tiene serias dificultades desde el punto de vista bíblico. En primer lugar, ya hemos visto que la ley moral no entró en vigor en el Sinaí. Eso lo vimos en un estudio anterior. La ley moral no entró en vigor en el Sinaí, sino desde que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. La ley moral fue codificada, fue resumida, fue puesta por escrito en el Sinaí, pero existía desde antes. En un sermón anterior vimos que todas las violaciones que se cometieron contra los 10 mandamientos antes del Sinaí fueron juzgadas como pecado y fueron castigadas por Dios, lo cual hubiese sido imposible si la ley moral no hubiese estado en vigencia. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay ley, no hay transgresión. Nadie puede ser castigado, nadie puede ser juzgado por violar una ley que no existe. Eso es imposible. Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Oigan lo que dice Pablo aquí. Antes de la ley, antes de que la ley fuese dada al pueblo en el Sinaí, ¿había pecado en el mundo? Había pecado. ¿Por qué? Porque la ley estaba en vigor. Pues donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo puede haber pecado donde no hay ley? De hecho dice en el versículo 14, no obstante, aunque no se había dado la ley en el Sinaí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, a quien se le dio la ley en el Sinaí, reinó la muerte. ¿Y qué es la muerte? La paga del pecado. La paga del pecado.
Así que este argumento no es válido, pues antes de que Dios pusiera por escrito su ley, incluso antes de que Israel existiera como nación, la ley moral ya estaba en vigencia. Caín fue castigado por Dios por violar el sexto mandamiento, no matarás. Y Can fue castigado por haber violado el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. La ley moral no es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento los no israelitas tenían el mismo estándar moral que Israel. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Recuerden, hermanos, que uno de los problemas del dispensacionalismo es su rígido verticalismo, su separación de Israel y la iglesia tan drástica. ¿Qué dice en el versículo 24 de Levítico 18? Luego de dar una lista de pecados que violan el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, dice ahora Dios: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, porque ellos no la guardaron. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Guarden ustedes los mandamientos, porque ellos no lo guardaron, y miren lo que le pasó. Este es el argumento que usa Pablo en Romanos 2, versículos 12 al 15, para demostrar que los paganos, los gentiles paganos, son culpables de pecado delante de Dios, aunque no posean un ejemplar de la Biblia. Aunque nunca hayan leído los 10 mandamientos, son culpables y los violan. ¿Por qué? Porque dice Pablo que Dios puso en sus corazones el testimonio de esa ley. La obra de la ley, dice Pablo, está escrita en sus corazones. Este argumento no es válido. Pero en segundo lugar, este argumento no es válido porque de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, la iglesia participa plenamente del pacto que Dios hizo con Abraham. Israel como nación, nación física, recibió los beneficios de ese pacto tal como Dios lo había prometido. Pero el cumplimiento pleno de las promesas del pacto aguardaban aún la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo a cumplir plenamente las promesas del pacto abrahámico. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Se levantó a Cristo porque Dios se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Una de las cosas contempladas en el pacto abrahámico es que el pueblo de Dios habría de servir a Dios todos los días en santidad y en justicia. ¿Y qué significa servir a Dios en santidad y en justicia? Cumplir los 10 mandamientos, porque dice Pablo en Romanos capítulo 7, la ley es santa, es justa y es buena. Para ser santo y justo hay que vivir conforme al estándar de la ley. Y todo esto, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es posible hoy en la iglesia. Pero pastor, yo todavía no entiendo. Ese pacto fue hecho con Abraham y con su descendencia, y esa descendencia es el pueblo de Israel. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad.
Hermanos, cuando nosotros hablamos de Israel, debemos distinguir al Israel nacional del Israel espiritual. Pablo dice en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y en Romanos 9:6 Pablo añade, no todos los que descienden de Israel son israelitas. El hecho de ser un descendiente físico de Abraham no significa que ya recibimos los beneficios espirituales del pacto que hizo Dios con Abraham. Ese fue el error de los judíos en el tiempo de Cristo. Ellos creían que por ser judíos, ellos creían que por descender físicamente de Abraham ya eran hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo dice, no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice Cristo. Es por eso también que Juan el Bautista en cierta ocasión dijo a los judíos que venían a bautizarse, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, como si eso fuera suficiente. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. En otras palabras, se puede ser descendiente físico de Abraham, sin que necesariamente seamos sus hijos espirituales. Y por otro lado, se puede llegar a ser hijo de Abraham sin ser su descendiente físico, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham hasta de las piedras. Ahora, claro, Dios no hizo eso. Dios no le levantó hijos a Abraham de las piedras, pero sí le levantó hijos de entre los gentiles, hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación que hoy pertenecen a la iglesia. Hermanos, ¿con quién fue que Dios hizo un pacto? Dice el texto, con Abraham y su descendencia. ¿Y quién es esa descendencia de Abraham? Gálatas capítulo 3. ¿Quién es esa descendencia de Abraham? ¿Saben quién es esa descendencia? Es Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Dice en el versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o la palabra griega, su descendencia. No dice, aclara Pablo, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, hermanos, es la descendencia, la simiente de Abraham. ¿Y nosotros estamos en quién? Nosotros estamos en Cristo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 26, pues todos ustedes sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, hermanos, dice Pablo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. En virtud de nuestra unión con Cristo, que era judío y descendiente de Abraham, ahora nosotros somos linaje de Abraham. La iglesia es el Israel del nuevo pacto. ¿Con nuevas características? Sí, pero es el Israel del nuevo pacto. Efesios capítulo 2. Por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ya no más.
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos esos ritos, todas esas ceremonias, todas esas leyes civiles que caracterizaban a Israel como una nación teocrática han sido abolidas. Esa pared intermedia de separación ha sido eliminada. Y ahora de los dos, Dios ha hecho un solo pueblo. Antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa, ya no. La pared intermedia de separación ha sido derribada y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Usando la figura de Pablo en Romanos 11, nosotros fuimos injertados en el buen olivo, que en Romanos representa el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Las ramas naturales fueron desgajadas, dice Pablo, de ese olivo. ¿Cuáles son las ramas naturales? Los judíos incrédulos, los que no aceptaron al Mesías. Esas ramas fueron cortadas. Y nosotros fuimos injertados en su lugar, y así nace la iglesia. La iglesia no es un árbol nuevo plantado al lado del viejo, no. Cuando la era del nuevo pacto comenzó, la era de la iglesia, Dios no plantó otro olivo. Lo que Dios hizo fue tomar ramas de un olivo silvestre, los gentiles, nosotros, y nos injertó en aquel olivo que ya existía, el pueblo de Dios. El mismo olivo ha continuado, solo que ahora con nuevas características. La iglesia es el Israel del nuevo pacto. La cabeza de la iglesia es un israelita. Los apóstoles sobre los cuales edificamos nuestras doctrinas eran israelitas, y esos mismos apóstoles se basaron en la revelación antiguo testamentaria, escrito por israelitas. Por eso, noten cómo Juan presenta a la iglesia en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 9. ¿Qué dice Juan? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y es indudable, hermanos, que la esposa del Cordero es la iglesia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Efesios 5 dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se casó con ella. Dice lo mismo que se dice del marido y la mujer, que son una sola carne, eso mismo digo yo de Cristo y de la iglesia. Son una sola carne, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo se presenta la iglesia, la esposa de Cristo en el texto? Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Pero vean, Él le dijo, te voy a mostrar la esposa del Cordero, y le mostró la santa ciudad, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las 12 puertas, las 12 tribus de Israel. Los cimientos, los 12 apóstoles. ¿Qué está tratando Juan de mostrar? Que somos un solo pueblo, hermanos. Que somos un solo pueblo. El pueblo del pacto. Amados hermanos,
Cuando Dios dice en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, estas palabras iban dirigidas de manera especial al pueblo del pacto. Y nosotros, la iglesia, somos ese pueblo en virtud del nuevo pacto por el cual hoy estamos en Cristo. Por lo tanto, esas palabras son para nosotros hoy. La venida de Cristo no cambió esa realidad en ningún sentido. Por eso Cristo dice en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para cumplirla. De manera que si alguno enseñare que no se debe obedecer estos mandamientos, por más pequeños que fueren, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hermanos, el nuevo pacto no anula nuestra responsabilidad de obedecer la ley moral de Dios, sino que más bien la aumenta. La aumenta. Así como Israel tenía una responsabilidad mayor que la de los otros pueblos, así también nosotros tenemos ahora una responsabilidad mayor que ellos, porque tenemos más luz y una mayor asistencia de la gracia de Dios para obedecer la ley de Dios. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Anula el nuevo pacto la ley? No, hermanos. La ley ahora está escrita en el corazón. ¿Y cuándo se inauguró el nuevo pacto? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo al instituir la Santa Cena? Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice Pablo, fuimos hechos ministros del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículos 15 en adelante, dice el autor de los Hebreos, ya estamos en el nuevo pacto. Y una de las cláusulas de ese pacto es la ley moral sería escrita en el corazón del creyente. No anulada, escrita. Hermanos, la ley moral de Dios bajo el nuevo pacto ya no es algo externo a nosotros. Esa ley ha sido escrita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo mora en nosotros dándonos el poder para obedecer esa ley. Es a eso que se refiere Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4, cuando dice, lo que ustedes no podían hacer en la carne, lo pueden hacer ahora por el Espíritu, el que cumplir las demandas de la ley. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido. Yo tenía otro punto, pero lo voy a saltar. Y será para el domingo próximo. Porque en el prefacio, Dios no solo se presenta como Jehová, Dios no solo se presenta como el Dios del pacto, Dios se presenta también como el Dios redentor. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero en conclusión, hermanos, vamos a concluir aquí y aterrizar el avión. En conclusión, hermanos y amigos, aunque estamos a punto de entrar en el siglo XXI y nos encontramos a cientos de años de distancia del Sinaí, del momento histórico en que la ley moral fue codificada, fue puesta por escrito en 2 tablas de piedra, esa ley continúa siendo el resumen de lo que Dios espera del hombre como un ser ético y moral. Él es Jehová, el Dios eterno, inmutable y todo suficiente, de quien derivan su existencia todos los seres y cosas, y por lo tanto, su carácter santo no ha cambiado, su autoridad sobre el hombre no ha cambiado, y nuestra obligación de obedecerle tampoco. Mi amigo, tu obligación es obedecer a Dios, tu obligación es cumplir sus mandamientos, y ese es precisamente tu problema, que tú no puedes hacerlo. Ese es tu problema, tú no puedes hacerlo. Pertenecemos a una raza caída, pertenecemos a una raza de gente pecadora que no puede, no desea someterse a la autoridad de Dios ni hacer su voluntad. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3.
Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Cuán terrible es la condición en que se encuentra el hombre en su estado natural! Totalmente alejado de su Creador, totalmente alejado de la fuente de todo bien, manejado por sus propios deseos, exacerbados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero mi amigo, esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Sigue leyendo, versículo 4. Pero Dios, qué pero más glorioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Obviamente no es de vosotros porque estáis muertos, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si terrible es la condición del hombre en su estado natural, sobreabundantemente gloriosa es la misericordia de Dios en Cristo. Ese mismo Jehová que proclamó la ley en el Sinaí, ese Dios del pacto que redimió a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud de Egipto, ese mismo Dios se hizo hombre para redimirnos de una esclavitud aún peor, la que Pablo describe en los primeros 3 versículos del capítulo 2. Y todo eso lo hizo por su pura gracia, por medio de la fe. Mi amigo, aún hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. A pesar de todas las veces que has transgredido la ley de Dios, a pesar de que toda la vida has vivido para ti, siguiendo tus deseos, tus planes, haciendo tu voluntad, a pesar de todo eso, mi amigo, ¿hay esperanza para ti? Nota una vez más lo que dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Las riquezas de la gracia de Dios son abundantes y Él las pone a tu alcance en esta mañana solo por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en cuanto a nosotros, hermanos, nosotros que hemos experimentado en nuestras vidas esas riquezas abundantes de la gracia de Dios y ahora pertenecemos al pueblo del pacto, ¿cómo se supone que hemos de vivir ahora? Ahora que tenemos la ley en el corazón y al Espíritu Santo morando en nosotros para que podamos obedecerla, ¿cómo se supone que hemos de vivir? Que Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir a la altura del Dios que servimos. De tal manera que no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiera Dios que a medida que avancemos en estos estudios de los 10 mandamientos, a pesar del relativismo moral reinante en nuestra sociedad, a pesar de que muchas iglesias predican al día de hoy que los 10 mandamientos caducaron, hermanos, que nosotros reaccionemos como el pueblo de Dios en los días de Esdras y Nehemías y que haya una determinación de conformar nuestras vidas a la voluntad moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por haber tenido misericordia de nosotros, hombres y mujeres de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora en Cristo hemos alcanzado misericordia y ahora somos una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre que estás en los cielos, usa tu palabra que ha sido predicada hoy y obra poderosamente en los corazones de aquellos que todavía están ajenos a los pactos de la promesa, aquellos que viven
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Señor, trae dentro a aquellos que están fuera. Y a nosotros, oh Padre bendito, ayúdanos como pueblo del pacto a honrar la palabra del pacto, siendo un pueblo santo y un pueblo justo. Bendícenos, te lo pedimos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.